Tenemos en la línea telefónica al doctor Robert Plasencia, es juez de la Suprema Corte de Justicia. El doctor Plasencia fue consultado a propósito de este informe, se le pidió una consulta jurídica. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos. Doctor, buenos días. ¿Cómo podemos designar este informe? Porque decía que no es apócrifo porque tiene ahí unas firmas, pero no tiene el aval oficial del Contralor General de la República. Entonces, ¿es un documento administrativo o un informe? ¿Qué es esto? Bueno, yo tendría que explicarle cómo me llega el tema a mí, ¿no? Adelante, sí. En mi condición de abogado en ejercicio en esta etapa. Sí. Me contratan unos clientes y dentro de los documentos que me llevan un informe de investigación. Yo le manifesté a ellos que eso era un documento que aparentemente era un documento de trámite, que se supone que ha de esperarse una conclusión del órgano, en este caso la Contraloría General de la República, que tiene que emitir su decisión al respecto. Cuando es un documento de trámite, eso implica que está sujeto a ponderación, a modificación o hasta dejarlo sin efecto. Pero ellos me dijeron que la consulta la requerían porque le habían llamado clientes, ya que ellos habían actuado anteriormente como gestores para fines de consecución o concreción de cobros por expropiaciones de propiedades que tenían años los clientes en espera de pago. Ante esa situación, entonces, yo lo que hago es que reviso las documentaciones y otras que le fui pidiendo para forjarme un criterio acabado, y a la vez comparo con el informe de investigación. Entonces, una vez voy comparando, voy desmontando ciertas situaciones que se van dando, que creo que a lo mejor eso estaba sujeto a alguna etapa de consulta posterior, con alguna reunión de personas especializadas en el de propiedad inmobiliaria, de la ley de tierras y demás. Pero aún así, cuando vamos viendo el informe nos damos cuenta de que adolece de una serie de opiniones, más bien opiniones erradas, bajo el entendido, o sea, entiendo yo, de que no consultaron y no hicieron las investigaciones adecuadas. Por ejemplo, parten diciendo en algunos aspectos que se pagaron inmuebles producto de expropiación, unas parcelas que tenían litis pendientes de resolver. Pero resulta, cuando tú analizas de dónde parten ellos parten de certificaciones que emite un tribunal de tierras. Pero de acuerdo a la ley y al reglamento inmobiliario, las litis que existen en una parcela son aquellas que están inscritas. Exacto. Por lo tanto, una información basada en una certificación del secretario del tribunal pudiera incluso no corresponderse a la realidad procesal, incluso de una litis. ¿Por qué razón? Porque las litis también pueden ser abandonadas por falta de interés de la parte y queda un expediente inactivo. Entonces, algunos de esos casos, ciertamente así pasó, de que al entrar en una fase de negociación con el Estado, pues no dieron seguimiento a la litis, y en los contratos que suscribían también decían que abandonaban o renunciaban a la litis. O sea, por lo tanto, esa parte, por ejemplo, ahí carecía de fundamento. Otro aspecto que observé es que decían que en algunas parcelas ubicadas en el este, que se habían pagado por parcelas que habían estado expropiadas por la ley de áreas protegidas, y que esa ley de áreas protegidas solamente afectó un 50%, y sin embargo se pagó la totalidad. Pero, ¿qué resulta? Ellos obviaron que esa parcela, previamente completa, en el año 1975, había sido expropiada por decreto.
y el decreto no había sido derogado. Por lo tanto, tú tienes por la vía de la ley de área protegida una expropiación del 50%, pero el otro 50% también quedó expropiado por el decreto que estaba vigente. Entonces, ante esa situación, es obvio que el 100% de la parcela fue expropiada. Otro aspecto de lo que puedo recordar, porque fue una opinión que hice a principios de este año, creo que en enero. Otro aspecto era que se habían dejado algunos herederos fuera y que entonces el Estado había sido expuesto el Estado a afrontar procesos judiciales por haber pagado y sin haberle pagado a herederos que tenían derecho. Pero ¿qué resulta? Cuando tú observas, tú te das cuenta que si, para ponerte un caso, 10 herederos, 5 decidieron pactar con el Estado y los otros 5 decidieron no, porque entendían que le pagaban muy poco. Entonces, ¿qué resulta con eso? Bueno, pues el Estado entonces pagó y negoció por el 50%, por ejemplo, esa parcela, y el otro 50%, los demás herederos que no recibieron el pago tienen su derecho intacto y lo que deberían de hacer es iniciar un proceso en pago de justiprecio. O sea que el informe desde el punto de vista de la ley inmobiliaria para cuestionar operaciones de pago de expropiación adolece de las orientaciones adecuadas en el ámbito. Por eso entendía y le expliqué a ellos que no reunía no tenían los elementos para ser considerados. El alegato de que esos títulos no pueden ser transferidos al Estado. Bueno, pero vuelvo y le digo, por ejemplo, los casos que yo verifiqué, todas esas propiedades pueden ser perfectamente transferidas al Estado. Lo que pasa es que nosotros adolecemos de un problema de años, y es que el Estado, la falta de continuidad en las instituciones públicas, inician procesos y a veces lo abandonan y no lo concluyen. Hay procesos de esos, hay otro proceso, aclaro, que el Estado hace años que pagó por expropiación, y sin embargo los títulos siguen vigentes a nombre de los expropiados, lo que significa que no se le da culminación o continuación a esos procesos, o sea, no se lleva a la etapa conclusiva donde el Estado somete ante el registrador de títulos la cancelación de esos títulos y la expedición de un título nuevo a nombre del Estado. Entonces, todas esas situaciones, por lo menos las que yo verifiqué, son situaciones que están sujetas a completar trámites para fines de que el Estado tenga esta propiedad a su nombre. Bueno, pues muchas gracias al doctor Robert Plasencia, es juez de la Suprema Corte de Justicia y abogado en ejercicio. Gracias, doctor. Bueno, pase buen día a todos. Bueno, Locuart. Dos cosas que él dijo. Okay. Cuando él se refiere a una litis, se refería a Bernardino Mercedes en la parcela 613 del aeropuerto, que ellos dicen que había una litis, y no había ninguna litis. Era una litis que era producto de que él había solicitado el pago en el Tribunal de Tierra, que se declaró incompetente y lo mandó al Tribunal Superior Administrativo. Lo que dijo el doctor Plasencia es que piden certificación a la Secretaría del Tribunal cuando deben pedirla aquí. María Elena, ¿qué dice ahí? El inmueble se encuentra libre de derechos reales, accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones o medidas provisionales. No tiene ningún gravamen ese inmueble. Eso es un invento de ellos. Cuando ellos dicen que refirió el doctor Plasencia que algunos herederos fueron excluidos, y él aclara que no fue que los excluyeron, sino que ellos decidieron no participar y seguir el proceso jurisdiccional. El abogado de esos otros también soy yo. Y mira la sentencia, ya el proceso jurisdiccional de ellos se completó y ya el tribunal justipreció. Ahora es que ellos pueden hacer contrato con el Estado. Yo concluyo, salvo cualquier pregunta, con mostrar esto, porque yo creo que sin que abusemos de la audiencia, explicándole las irregularidades procesales y las irregularidades de fondo, los falsos motivos que constituyen ambas ramas, motivos de nulidad del informe, con el que yo me sorprendí hace 8 o 10 días más fue con este.
Este documento no es mío. Este documento lo depositan en contra de mí. Y este documento lo depositan en contra de mí los que hicieron el informe. Ellos no entienden cómo ese informe llegó a la Procuraduría. Me acusan a mí como si yo lo hubiera llevado. Evidentemente que yo ni tenía interés en llevarlo, ni pueden decir en la Procuraduría que me han visto nunca. Ellos deberían preguntar, o la Procuradora debe preguntarse quién lo llevó y qué motivo tuvo. Hace un ratito, solo para precisar, porque si no, no se va a entender esto. El informe que hace una comisión de la Contraloría no es un informe, es un borrador. Aunque le pongan la palabra informe, no es un informe, es un borrador que va a donde el Contralor. La ley faculta es al Contralor, cuando ha citado a las partes, cuando ha concedido la audiencia previa y ha recibido las pruebas, los reparos, entonces el Contralor dicta una resolución. Y esa resolución es la que se llama informe de investigación. Esa es la que él comunica al presidente y esa es la que él envía a la Procuraduría. Y esa es la que nadie ha visto. ¿Por qué nadie la ha visto? Que hubiera sido, si el procurador la hubiera hecho, era nula, porque no cumplió el procedimiento, y es nula porque en el contenido es falso. Pero además es que parece que no la hizo. Oye lo que dicen los por eso auditores. Tu demanda, sí. Oye, ¿qué dicen los auditores? Mira qué dicen los auditores. Dime tú ahí qué dicen los auditores. Con lo que han hecho todo este lío en la Procuraduría. Oye lo que dicen los auditores. Vamos a leer lo que dicen los auditores. La de amarillo ahí. Sí, en lo amarillo. Dice, es un documento interno privado, en tanto constituye la tramitación de información privilegiada en curso de un proceso investigativo no terminado aún, es decir, que, que según ellos eso no podía estar en ninguna parte. Pero entonces, ¿por qué toman medidas? Porque ellos dicen que eso es y confidencial, y que no sabía que estos informes eran confidenciables, y de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, regularmente obtenido por los demandantes, toda vez que se trata de un trámite interno de dicha unidad, pero no puede ser irregularmente obtenido con los demandantes si esto se ha usado en tribunales y lo ha usado la Procuraduría. ¿Y se han tomado medidas en base a eso? Y en base a eso, entonces no puede ser. No, la Procuraduría lo depositó en un tribunal en diciembre. Pero ellos ahora admiten que eso no es informe, que eso no es nada, y que incluso... Pero eso es peor. Loco, tenemos a el doctor Mérido Torres, es el director de titulaciones de terreno del Estado. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Un aspecto que sería importante, porque se plantea que estos títulos no pueden ser transferidos al Estado, que no pueden ser transferidos por una serie de dificultades. ¿Usted qué piensa, doctor? Mire, yo tengo doble condición en este asunto, porque a mí me correspondió como abogado llevar un proceso de cobrarle al Estado en una parcela que tiene el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y obtuve mi sentencia, tuve mi certificado de título y estuve el acto de venta que se hizo con el Estado. Por ende, nosotros podemos, sin lugar a duda, en mi condición de abogado estoy hablando, transferirle al Estado esos derechos que el Estado adquirió una vez nos pagó a nosotros. En el caso de la especie del que ustedes están hablando ahí, realmente si Ángel Locuar, quien ha llevado muchos procesos conjuntamente conmigo, nosotros como abogados en el ejercicio lo hemos hecho, presenta todas las documentaciones relativas al proceso que llevó a cabo, el pago que le hizo el Estado, el acto de transferencia que yo sé personalmente que existe, más los certificados de título, sin lugar a dudas nos los enviarían a nosotros aquí a titulación, y nosotros inmediatamente, después de comprobar que todo está completo, depositaríamos y obtendríamos la transferencia de esos títulos a nombre del Estado Dominicano. Es decir, que no hay dificultad real para eso. Es que no hay impedimento jurídico, ¿no? No. Sí se cumplió con el debido proceso a los fines de pagarle una sentencia que ordena un juez y se entregan los certificados de título
de la porción que ordenó el juez pagado por sentencia, simple y llanamente nosotros hacemos las transferencias aquí ante nosotros como Estado, no habría ningún problema. Bueno, pues gracias al doctor Mérido Torres, que es el director de titulaciones del Estado. Gracias, doctor. Mira, muchas gracias. Solo un comentario. Sí. Porque estamos hablando de un caso de ahora, pero pensemos un poquito en el país. Estos títulos, yo tengo los títulos originales aquí. Okay. Yo se los puedo entregar al Estado al salir de aquí. Okay. El Estado tiene el contrato, tiene el título, no tienen gravamen, ningún gravamen. Lo pueden transferir de una vez. Pero yo quiero ahora que ustedes recibieron la llamada del doctor Mérido Torres y que yo sé que le van a ir con el chismecito al presidente. Yo quiero recomendar al gobierno lo siguiente. Aquí hay propiedades que el Estado pagó en 1956-57 y en 1973-74, que le puedo señalar algunas. Una, en el aeropuerto de Las Américas, en otra parcela, me llevaron el caso un día y cuando yo fui a ver a Bienes Nacionales, el Estado lo había pagado, pero nunca hizo la transferencia. Yo gané un caso en el Centro Olímpico y cuando salió la noticia en el periódico, me trajeron 5 casos del Centro Olímpico. Y yo averigüé y el Estado los había pagado, pero no había hecho la transferencia. En el 2007 yo llevé un caso en Samaná, del aeropuerto de Arroyo Barril, y saqué el título de mi cliente y vi que le habían pagado un pedazo para el aeropuerto y lo dejé fuera. Es decir, que el Olímpico tiene terreno que el Estado todavía no lo ha transferido. ¿Lo pagó? No ha transferido ni el del cliente mío porque le abonó y no ha terminado de pagar. Okay. Pero hay otros que pagó entero y no ha transferido. Oye, el Estado tiene 60 años de transferencias de títulos que ha pagado en cajas, en bienes nacionales, en el Ministerio de Hacienda. Wow. Ojalá el presidente dé una orden y un manotazo para que todas esas cajas llenas de mierda de ratones y de orines de ratones, en donde hay títulos y contratos, los manden a titulación y titulen a nombre del Estado esas propiedades que el Estado ha estado pagando a lo largo de 60 años. Y eso ni siquiera está a nivel digital, eso está en caja. No, eso está en caja. Eso podría perderse. Eso está en la memoria de los empleados. Entonces la modernización del Estado que había era una mentira. Algún llamado especial para la procuradora, porque cuando ella se acabe de percatar de que en nombre de la Procuraduría se acogió un documento que no existía y en base a ese documento que lo propio que lo elaboraron dicen que ese documento no existía, que era un documento privado, confidencial, que no podía estar generando ese tipo de cosas. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso pero en el caso de ella, que ha tenido una tradición de respeto a la juridicidad, ¿qué recomendación tú le haces? Pues yo no puedo hacerle recomendaciones a la honorable magistrada Procuradora General de la República, porque ella sabe más derecho que yo. Ella fue jueza desde abajo hasta arriba y ella fue jueza penal y yo nunca he ejercido derecho penal. En consecuencia, yo puedo hablar desde el punto de vista del derecho administrativo. El documento es inválido si tuviera la firma del Contralor. Es inválido porque no cumplió el procedimiento. El artículo 14 de la Ley 107 establece que por determinados motivos procesales los documentos públicos son inválidos. Es inválido porque solo contiene mentiras que podemos probar sin ninguna. Ahora mismo es que yo le puedo probar todas las falsedades de fondo. En consecuencia, es un documento inválido. Si lo hubiera firmado el Contralor. Ahora, no habiéndolo firmado el Contralor, no existe el documento. Entonces no pueden hacer nada. En consecuencia, todo lo que han hecho, cae. Todo lo que han hecho, lo han hecho en base a un documento ilícito. Y la prueba ilícita es nula. Y además, contamina todo el proceso. Sí, un penalista te diría, bueno, dejar sin efecto todas las medidas. Finalmente, yo sigo sin entender un poquito lo del Contralor. Porque estamos hablando de someter a la justicia a una persona que no ha mostrado ninguna mala fe, ninguna intención de dañar, en ese caso, porque no ha firmado documento, no le ha enviado documento a la Procuraduría, no ha estado llamando a nadie para chantajear con eso, como sí lo han hecho otras personas
Entonces, él no ha hecho nada. Hay inacción, entonces, pero no hay, digamos, una cuestión que evidencia algún dolo en su caso. No. ¿Por qué someterle a la justicia y no sencillamente llamarle la atención de que no ha estado cumpliendo con su rol? Vamos a ver. Yo no tengo evidencia de que el Contralor haya hecho nada malo. Lo que sería una falta por comisión. Claro. Pero teniendo él desde el 23 de septiembre un informe en su escritorio, la ley le da un plazo para que él actúe. Lo aprueba, lo modifica y no lo ha hecho. Y no se lo amplía ese plazo. La ley dice que él tiene la obligación de responder a un recurso de revisión y no ha respondido. Y la ley castiga la omisión administrativa. Pero no la ley. La condena patrimonialmente la Constitución de la República. Entonces, él no está demandado patrimonial, él no está sometido a justicia penal. Él está demandado de manera patrimonial porque su inactividad administrativa es la que ha permitido todo este daño que se ha producido. Pero ahí, él ha omitido cumplir un deber que la ley le impone. No está penal, pero el patrimonio. y el patrimonio de los que han sido perseguidos con ese documento que él debió corregir. Y ese patrimonio no tiene, no duele. Bueno. Y las noches que no han dormido las familias de los que están amenazados con que en cualquier momento le hacen un allanamiento. Y eso no tienen derecho, porque él no ha actuado. No, la ley dice que él tenía un plazo para firmar, no firmar, revocar, acoger el recurso de revisión, rechazarlo, pero sobre todo conceder la audiencia previa, que es un mandato constitucional. Bueno, hay muchos abogados que quieren opinar. Nosotros vamos a poner un punto de aparte, porque tenemos otros temas que cubrir. Yo creo que se ha podido edificar. Pero darle un chance a algún penalista, si hay algún penalista, aunque sea uno en la línea. Bueno, vamos a ver. Yo no puedo hablar de derecho penal. Tú me preguntas qué. Pero lo haremos posteriormente para poder cumplir algunos compromisos que tenemos. De todos modos, está ahí la demanda por inactividad administrativa y omisión. ¿Y eso implicaría el pago de cuánto? Él está demandado inicialmente por unos clientes por 527 millones. 527 pero ahí millones de pesos. Ahí hay 200 personas. Los otros lo pueden demandar también. O sea, que esa cifra puede aumentar. Es que él causó problemas por supuestamente 17 mil millones que no existen. Y en el caso, y hay otra demanda para los auditores. Ellos tienen una demanda que ya, en esa demanda fue que depositaron ese escrito diciendo que eso era un borrador. Pero esos también pueden ser demandados por otros afectados. Bueno, pues posteriormente vamos a continuar, porque esto está generando, hay muchos abogados, el presidente del colegio, una serie de gente que quieren opinar sobre el tema, pero vamos a poner un punto para poder cubrir otros temas. Cambio y fuera.